Bueno, hola a todos. Comenzamos con esta clase de ovario. Antes de aclarar un poquitito las cosas, quisiera... En realidad todos me preguntan siempre qué libros es el que vamos a utilizar, pero yo les aconsejo el Calen. Creo que es un libro permanente y para mí es uno de los mejores realmente que he visto en ecografía, tanto ginecológica como obstétrica, no, especialmente para los que recién empiezan. Vamos a repasar un poco la anatomía, sabiendo que es un órgano intraperitoneal que está cubierto por la hoja de peritoneo, que en los extremos tubáricos están justo anteriores a la arteria ilíaca interna y que están cubiertos por ligamentos, que es lo que se llama ligamento ancho en su extremo, y está irrigado en forma doble, ya sea tanto arterial como venosa, ya que la arteria ovárica nace de la aorta, tanto la derecha como la izquierda, pero también recibe una rama de la arteria uterina que luego pasa a ser la arteria tubárica para luego darle, anastomosarse en el ovario y formar un plexo donde puede recibir la doble circulación. Y en el caso de la vena ovárica derecha sí es afluente de la cava, pero la izquierda no, la izquierda es afluente de la vena renal izquierda. Y esto es importante a la hora de pensar cuando ustedes puedan ver dilataciones de conductos que no saben si es tubárico o venoso. Con poner Doppler se van a dar cuenta que van a tener color y les va a decir que hay flujo. Este es el ejemplo de la anastomosis arterial y este es el ejemplo del venoso. Cuando yo tengo que mirar un ovario, la pregunta es ¿por arriba o por abajo? Y hay veces que de los dos lados, tanto por suprapúbica como intracavitaria. Entonces, ¿qué transductor voy a usar? Si es por vía suprapúbica, usaré un transductor convexo. Si es por vía transvaginal, un transductor transvaginal. Puede ser necesario a veces un transductor lineal y sí, a veces hay pacientes muy delgados que, por ejemplo, pueden tener una trompa larga o pudieron haber tenido una histerectomía y el ovario está mucho más alejado de donde lo vemos siempre y puede estar más pegado a la pared abdominal y se ve bastante bien. Cuando nosotros realizamos un corte axial, a veces podemos ver los dos a ambos lados pegados del útero, pequeños o grandes, simétricos o no, pero siempre los vamos a ver a cada lado. El consejo es tratar de ver el ovario del lado opuesto de donde está estudiado. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a mirar el ovario derecho, voy a tratar de apoyar mi transductor del lado izquierdo y viceversa. El ovario normal, que consta de 8 a 10 folículos de 2 a 28 milímetros de diámetro, que tienen un grupo, en realidad, de folículos que con un tamaño menor a 18 milímetros son los folículos centrales. Cuando alcanzan los 18 a los 28 milímetros, los llamamos dominantes. Y en el ciclo menstrual, estos variarán su tamaño con respecto al momento en que están, de ese momento del ciclo. Generalmente el folículo maduro, que es de donde sale el ovocito, estará entre 18 y 28 milímetros de diámetro. Hay que recordar que durante unos 50 años de vida más o menos se van reclutando grupos de folículos que van creciendo hasta la primera mitad del ciclo, pero alrededor del séptimo, uno solo, el dominante de ese grupo de folículos, es el que va a tener un crecimiento con mayor aceleración. Ese crece aproximadamente unos 2 milímetros por día, y el folículo preovulatorio, que mide aproximadamente entre 18 a 28, cuando se libera es por el pico de hormona luteinizante. Esto ocurre generalmente 36 horas después de la liberación de la hormona. En este esquema que podemos ver a la izquierda, podemos ver cómo estos folículos van creciendo
se rompe, luego se forma lo que es el cuerpo lúteo, en diferentes momentos del ciclo menstrual. En el esquema superior de la derecha, lo mismo, pero cómo responden a las diferentes hormonas y el nombre que tienen generalmente en la literatura americana. Y lo mismo en este otro gráfico según el tamaño del folículo. Por ejemplo, cuando estamos recién se ha menstruado, podemos ver que los folículos son muy pequeños. Son estas pequeñas imágenes hipoecoicas que podemos ver en este sector, o este otro, este o este. Cuando este va creciendo ya van aumentando de tamaño. Fíjense que estos de este lado se quedaron más pequeños y este es el grupo que está aumentando de tamaño, que correspondería a este sector. Luego, este que ya es el dominante, termina dando después rompiéndose y ovulando. En este caso, en la foto de la izquierda, este se abrió pero ha sangrado y quedó sangre ahí retenida. Este otro es un folículo que está roto, se lo agarró justo en ese momento. A veces hasta puede haber presencia de líquido alrededor de ese ovario. Los tipos de ovarios que podemos encontrarnos es un ovario normal en diferentes momentos de su periodo menstrual, un ovario con quistes, quístico, o poliquístico, un ovario atípico, lamentablemente, uno inflamatorio y hasta uno isquémico. Entonces, el folículo es una formación líquida que mide, bueno, lo vamos a ver anecoica, ¿no? Que mide menos de 3 centímetros. ¿Se acuerdan que yo les había dicho 28 milímetros? Entonces ahí es donde ustedes pueden hacer una diferencia y decir, ¿es un folículo o no es un folículo? Generalmente a los que miden menos de 28 los vamos a llamar folículos en las pacientes que todavía ovulan. En las que no, ya será un quiste. Entonces, mediremos la distancia mayor y describiremos la cantidad de folículos que tienen. El cuerpo lúteo, que mide de 2 a 3 centímetros, deriva de un folículo que no ovuló. Entonces, cuando no se produce la involución, puede haber una hemorragia que no esté organizada, puede ser brusca o a veces excesiva y puede llegar a producir un hemoperitoneo. Generalmente da irritación peritoneal y con un intenso dolor. Menos frecuente es que el quiste folicular. Generalmente persiste más allá del primer trimestre, produciendo progesterona. Y el quiste del cuerpo lúteo mide también más de 3 centímetros y generalmente se acompaña con una hemorragia que ya está dentro del quiste. Los quistes de ovarios son acumulación de líquido dentro del ovario, pero fíjense que es una causa de preocupación de las pacientes. Realmente no tienen por qué saberlo en el momento de la consulta, pero vienen muy preocupadas por la presencia de un quiste y realmente este solo se controlará. Hay que saber que sí, la mayoría de los quistes ováricos no son cáncer. Algunos quistes benignos pueden requerir tratamientos y otros no. ¿Qué quiere decir? Que tendrán un proceso evolutivo y entonces se hará un control y estos podrán haber achicado, agrandado o desaparecido, aunque algunos pueden ser cancerosos. Los más comunes son los quistes funcionales. Esto es, el líquido que se acumuló alrededor del ovocito en desarrollo y con cada ovulación esa cantidad de líquido se va acumulando y generalmente el tamaño es mayor de 3 centímetros. El quiste folicular será una lesión de un folículo que no se ha roto y siguió creciendo, creciendo, creciendo. Fíjense, puede llegar a los 20 centímetros. Las complicaciones de estos quistes son la hemorragia intraquística, la torsión del ovario y la ruptura del peritoneo. La torsión del ovario se da porque al tener un gran volumen, generalmente más de 4 centímetros en el caso del ovario,
con los quistes benignos, que son aquellos que tienen una pared lisa, fina, sin ecos internos. El ovario puede torcer y generar un proceso de rotación de los vasos, y entonces primero estrangular las venas y después las arterias, y puede llegar a la necrosis misma del ovario. Por suerte es un proceso que produce bastante alarma, entonces es muy doloroso y la paciente concurre enseguida a la institución para su tratamiento. El quiste o el folículo hemorrágico es aquel que ha sangrado. Y uno dice, ¿cómo lo voy a ver? Con sangre. Puede haber coágulos, puede haber nivel de líquido sangre, y hasta puede haber unas pequeñas banditas o tabiques en su interior. Si se presenta dentro de la edad reproductiva, generalmente miden menos de 5 centímetros, y si mide más de 5, tiene que tener un seguimiento generalmente entre las 6 y 12 semanas. Por lo general, la mayoría de los sangrados pequeños a las 6 semanas ya han desaparecido. Por eso ustedes van a ver que generalmente el ginecólogo a la paciente le pide que repita el estudio después de 1 o 2 periodos menstruales. Entonces, en la foto de arriba a la izquierda podemos ver contenido isoecoico con finas partículas en su interior que presentan un refuerzo acústico posterior. Estoy en presencia de partículas que es sangre y el líquido seroso que tiene la sangre que me produce el refuerzo acústico. En la foto del medio podemos ver una imagen sólida, partículas, tabiques y el refuerzo. Para cada una de estas también. El problema es que estas imágenes, en el caso del folículo hemorrágico, también pueden simular lesiones o ser lesiones atípicas. Entonces, necesitan un control evolutivo de las mismas. Nadie, cuando informen ustedes esto, va a operar directamente a la paciente con estas imágenes. Le va a poder repetir el estudio. Los quistes de la teca luteínica son quistes funcionales que son poco frecuentes y se deben al estímulo de las gonadotrofinas. Generalmente se asocian al embarazo molar múltiple o la estimulación ovárica exógena. Esta última se da en pacientes que están en tratamientos de infertilidad o de estimulación para generar bastantes ovocitos. A veces alcanzan en este último caso, alcanzan un tamaño muy muy grande. Yo los he llegado a ver en contacto con el hígado. Realmente son muy grandotes. Y bueno, y muy dolorosos, muy dolorosos. La complicación que pueden tener, fíjense, la torsión y la ruptura, así que hay que tener en cuenta, lamentablemente, son situaciones en las que te piden la ecografía de guardia y hay que hacerla, no se puede uno quedar sin una paciente que te cae a las 22 horas a la guardia y tiene que hacerse esa ecografía con ese dolor. Fíjense el tamaño que ocupan. Este tiene aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 centímetros de diámetro longitudinal. Estos dos ovarios, están tan grandes que están ya en contacto uno con el otro. Lo mismo en la foto inferior de la izquierda. Y fíjense que casi todos tienen un diámetro, a excepción de este, tienen un diámetro bastante similar. En el caso del atomo, estos dos han crecido demasiado de tamaño y fíjense en la cantidad de líquido que ya tengo en la cavidad peritoneal. O lo mismo en este otro corte coronal. Fíjense el estímulo que habrá tenido, que tengo, miren, el endometrio hasta tiene líquido en su interior y el espesor qué grueso que es para verlo así en la tomografía. Los ovarios poliquísticos es un síndrome que se caracteriza por una alteración endocrina y metabólica, con una elevación
de hormona luteinizante y un hiperaldosterismo con resistencia a la insulina. En estos pacientes hay un desarrollo folicular que es incompleto. Hay un tamaño de ovario grande, generalmente de forma casi esférica, con múltiples folículos antrales, bastante cantidad, y con ciclos que son anovulatorios. Y esto es lo que produce una esterilidad secundaria. Los criterios para el diagnóstico de este síndrome es la anovulación crónica, el hiperandrogenismo y la presencia ecográfica del ovario poliquístico. Por lo general, la paciente tendrá vello en la cara, en el cuello. Es algo que me llama la atención. Ustedes le preguntan, ¿no le salieron pelitos en el cuello o en el mentón, en la cara? Y la paciente seguro que te va a decir que sí. Es bastante frecuente esto. Y la presencia de imágenes foliculares que están en forma de perlitas muy pequeñitas. El volumen del ovario es bastante grande. Y fíjense cómo están todos alrededor, en la ubicación bien periférica de esos ovarios. La endometriosis es la ubicación de tejido endometrial funcional de localización extrauterina. Esta puede ser ovárica, peritoneal o en cualquier otro lugar de la cavidad endometrial. Lo más lejos que vi fue la pared abdominal en la línea alba, que en pacientes con cirugía laparoscópica uterina, que bueno, se ve que hubo un implante en la pared abdominal. Pero nosotros nos vamos a ocupar de la endometriosis ovárica. Generalmente esas lesiones las llamamos endometriomas. El 80% de las veces se ubican en los ovarios y los definimos como quistes complejos porque al no ser el quiste simple se caracterizaba por ser una lesión anecoica de borde liso con una pared menor de 2 milímetros. En cambio, generalmente tienen un contenido hipoecoico, es homogéneo, sin septos, con paredes finitas y regulares. A veces el contenido hasta puede ser isoecoico y al evolucionar esa sangre puede tener diferente periodo o diferente ecogenicidad según el periodo o el tiempo de evolución que tiene ese quiste endometriósico. Por ejemplo, el que está a la izquierda arriba, la verdad, este es bien homogéneo. Si ustedes se quedan quietos y mueven apenas un poco el transductor, se pueden ver las partículas en suspensión que se mueven. Este otro ya está empezando, donde está la flecha, a comportarse con su periodo evolutivo variante. Este otro, no sé si pueden notar en el video cómo se van moviendo las partículas en su interior. Este otro ya está cambiando directamente, pero si se fijan, en todos hay un refuerzo acústico posterior que habla de que acá hay líquido. Este otro, donde está la flecha, en la foto del medio y de abajo, pueden ver que hay como una bifase, una anecoica y una isoecoica. Puede ser que el líquido haya decantado, puede ser que sean dos quistes, y este otro que sí es bien evidente que es un endometrioma, o este otro con la doble interfaz. En este caso tiene un nivel, más que un nivel es una interfase que separa los dos contenidos, bien anecoico y este otro que posiblemente sea un endometrioma. Los de la derecha ya son un periodo bastante avanzado, donde esa sangre está coagulándose, formando tabiques. Este otro, fíjense el de la izquierda, qué grueso que se ve. Pero a veces ese tejido endometrial puede estar en el peritoneo, puede estar en la grasa subcutánea, en estos dos de la medio y la izquierda, y el del medio ya está
en lo que es cavidad peritoneal. Igual uno lo ve así, dice, ahí que pongo acá. Por lo general, lo que tenemos que preguntarle a la paciente es, ¿le duele cuando está menstruando o cuando está por menstruar? Que generalmente los cambios del volumen de estas lesiones obedecen al ciclo evolutivo al ciclo menstrual, perdón. Los quistes parováricos son remanentes de restos embrionarios. Son rarísimos, realmente 10% de las masas axiales son quistes parováricos y uno dice, ¿cómo informás un quiste parovárico? Porque veo el quiste y el ovario. Entonces, de esa manera puedo afirmar que es un paraovárico. Este es el ovario y este otro es el quiste. Este otro, fíjense, no, el eje longitudinal de este quiste es totalmente perpendicular al eje longitudinal de este ovario. O este otro, fíjense cómo parece que estuviera fuera por el ángulo que forma. Si fuera un quiste del ovario, estaría formando otro ángulo en lo que es este plano de clivaje. Los quistes de inclusión peritoneal son imágenes, se van a ver como imágenes quísticas irregulares en el peritoneo. No hay un órgano que los origine y se adaptan a la anatomía del órgano vecino. Generalmente esto es líquido atrapado entre hojas peritoneales. Asociado bastante a intervenciones quirúrgicas o adherencias peritoneales. Entonces uno ve el ovario, pero ve este otro quiste acá. Podemos preguntarnos, ¿y cómo diagnosticás el quiste de inclusión peritoneal con el paro ovárico? Generalmente este tiene el antecedente de la cirugía y es lo único que me anima a hacer esa diferencia diagnóstica. El monitoreo ovulatorio que nosotros a veces nos piden, lo que tenemos que hacer es informar la cantidad de folículos y el tamaño de los mismos. Entonces, de esa manera, el obstetra o el ginecólogo podrá valorar cuándo ese folículo está por ovular. No tiene más secretos. Y la neoplasia ovárica, fíjense que el 6% de los cánceres femeninos son de ovario. Generalmente no se ven en temprana edad, pero pueden ocurrir tranquilamente. Y los malignos generalmente ocurren entre los 40 y 65 años. Los benignos, por suerte, son más frecuentes en edades más jóvenes. Pero fíjense la frecuencia o la distribución por edades, pero en el caso de los cánceres, miren estos que son los más frecuentes. Realmente existe otra variedad mucho más, de distribución mucho menor, pero fíjense la cantidad de lesiones cancerosas que tenemos para estudiar. Y la sobrevida relativa a 5 años según el tipo de cáncer que éste ha tenido. Entonces, lamentablemente, fíjense que el cistoadenocarcinoma y el adenocarcinoma tienen una escasa sobrevida, generalmente hasta el 50, el 40%. En cambio, los que son borderline, los tumores endometroides y el cistoadenocarcinoma tienen una mayor sobrevida. Hay factores de riesgo como la edad, la menor paridad, aumenta con el uso de anticoncepción de emergencia, el hiperestrogenismo, los antecedentes de cáncer de mama, la mutación de ciertos genes, la ovulación incesante, la estimulación gonadotrófica excesiva y la elevación de niveles de andrógenos. Entonces, el diagnóstico en estas pacientes asintomáticas, solo el 15% serían diagnosticadas en una
exploración rutinaria. O sea que la sensibilidad y la especificidad no son buenas en este tipo de lesión. Tenemos los marcadores tumorales como la gonadotrofina, la alfa-feto, el LDH y el CA125, que cada uno tiene cierta característica para cada uno de estos valores, pero sin embargo hay causas benignas de elevación del CA125. Fíjense, endometriosis, adenomyomatosis, miomatosis, embarazo ectópico, embarazo normal, enfermedad pélvica inflamatoria, colicistitis, pancreatitis, cirrosis, que estos son más frecuentes todavía que la presencia de un CA de ovario, más otras que no son tan frecuentes. Pero también hay causas malignas de elevación del CA125, como algunos tumores de células germinales, fíjense en los endometriales, los cervicales y los tumores de páncreas, pulmón, mama y colon. Así que como marcador puede ser un marcador, pero no es totalmente selectivo. La diseminación de las neoplasias ováricas generalmente es la mayoría de las veces es una implantación peritoneal en el 67% de los casos y es poco frecuente en el momento del diagnóstico. En los pulmones, realmente por suerte un 2 o un 3%, pero la linfática casi tiene el mismo, tiene el mismo porcentaje que la hematógena. Y fíjense que la sobrevida en cada una de estas etapas, cómo va disminuyendo, porque cada vez va alcanzando mayor distribución o mayor metastastización, por así decirlo. Cuando nosotros miramos una masa ovárica, tenemos que, al hacer la ecografía, primero, vemos la masa, pero tenemos que determinar de qué órgano del aparato genital femenino proviene y caracterizar esa estructura: sólida, líquida, tabicada, no tabicada, anecoica, hipoecoica, heterogénea, la forma, el tamaño, y ver si hay alguna alteración asociada a todo eso, como puede ser ascitis, la uropatía obstructiva y el secundarismo. Ustedes dirán, le estoy haciendo una ecografía transvaginal, la ascitis la veo, la uropatía obstructiva tendré que mirarla por vía con un transductor convexo y mirar el abdomen y el retroperitoneo. Y el secundarismo también, me dedicaré a ver el abdomen. Entonces, existe una categorización de las lesiones ováricas dada por el Colegio Americano de Radiología, que trata de uniformar los informes. Antes se vio que unos decían ponemos ancho, alto y largo, otros ancho por largo. A veces yo creo que las ecografías se parecen a las imágenes egipcias de las personas que tienen la cara de perfil y caminan de costado. Entonces, por ahora lo que hacemos es informar el diámetro máximo de ese ovario. Y a cada elección o cada categorización tendrá una probabilidad de malignidad. Mediremos siempre el diámetro mayor. Tendremos que tratar de ver si es quística, el número de compartimentos. Si es único, tendrá una sola cavidad. Si es multiloculado, tendrá 2 o más compartimentos. Veremos el Doppler, si no hay señal, hay poca señal, mucha señal, moderada o una gran señal. Los márgenes de las lesiones sólidas, si son irregulares o lobulados, y las paredes internas, si tienen septos o tabiques mayores de 3 milímetros. Si el componente sólido
que puede estar en la pared, entre los tabiques o en el mismo interior propiamente dicho, y el contenido. Entonces, eso nos va a dar una categoría. Esta la pueden bajar de internet, la tienen, se la imprimen, se la guardan, siempre la tienen escondidita. Pero recordar que ustedes, estamos en un 0 porque no vemos el ovario. Hay que repetir el estudio o realizar una resonancia. En el score o en el grado 1 es un ovario normal, que puede ser que no veamos lesiones o veamos folículos, que son estos que van a medir menos de 3 centímetros o 28 milímetros, como quieran. Luego, la categoría 2, que es probablemente benigno, que son los quistes menores o iguales de 3 a 5, los de 5, pero estos van a ser revisados y repetido el estudio. En el caso de la categoría 3, la lesión puede ser benigna, pero ya fíjense el tamaño, mayor o igual de 10, con 1 o 2 tabiques, si es regular o irregular, y cada una de estas categorías para tener en cuenta. Ahora, el riesgo intermedio, si está biloculado o múltiple, pero acá, en el caso de que sea unilocular, ver si tiene un componente sólido. A veces pueden tener una vegetación propia en la pared del quiste, en la pared interna del quiste, y ya estaríamos dentro de este grado. O multiloculares con componente sólido. Y por último, el grado 5, quistes de gran tamaño, biomúltiple, con múltiples lesiones sólidas, otras con sombra acústica, lesiones irregulares. Ahora, si ya estamos en presencia de ascitis, la verdad no venimos bastante bien. Entonces, este sería el cuadro que nos permitiría tratar de llegar a esta localización. Pues es igual que el anterior, lo que pasa que este diagrama de flujo me parece mucho más cómodo a la hora de seguirlo y no nos hace tener que estar pensando o anotando cada cuadrito de lo que estamos yendo. Muchos lo que hacen es se lo pegan en el consultorio lindo y los colores están muy buenos, no molestan a la vista. Entonces, el 0 no veo el ovario. El 1 es el ovario normal. Puede haber un folículo, puede haber un cuerpo lúteo, sigo con el 1. Puedo tener un quiste simple menor de 10 centímetros, perdón, era mayor de 3 centímetros. Puede ser uniloculado, con una pared fina, con ecos internos, no pasa nada. Ahora, fíjense, el quiste hemorrágico pareciera que fuera sólido y lo único que tiene es que fue un quiste hemorrágico, nada más. Generalmente se caracteriza porque la paciente tuvo dolor y ovuló. Este otro puede ser que tenga áreas de sombra acústica y ya acá estamos en presencia de uno que hay que sí o sí controlar porque tranquilamente el teratoma sólido puede parecer esta imagen. El endometrioma, este que es el más característico de todos, también tiene un contenido hipo o isoecoico con el refuerzo acústico posterior, el quiste parovárico, el de inclusión peritoneal y, aunque parezca mentira, el hidrosalping. En realidad, si se fijan, los últimos 3 no son ováricos, pero simulan lesiones ováricas. Ahora, en el 3, cuando el quiste es mayor de 10 centímetros, cuando tengo lesiones sólidas, miren esto que parecen uvas dentro de un envase. O en este otro, lesiones sólidas dentro del ovario, o tabiques. Este otro, una pared irregular con una formación
vegetante que crece a su interior, paredes gruesas, y acá directamente es sólido. Esta otra, ya estamos en un 4. Lesiones vegetantes con tabiques bien gruesos, con Doppler positivo. Esta formación bien sólida y encima es bien vascularizada. Fíjense que el vaso llega al centro. Esta con un mayor flujo en su interior, acá ya estamos en un 4. Esta otra también está bien vascularizada. Y el 5, lesiones con un alto riesgo. Recuerden que es un Orlan 2 más en realidad con ascitis ya estamos en presencia de un 5. Nódulos peritoneales, las masas quísticas uniloculares, contornos irregulares, o la masa sólida con el Doppler 3 o 4, que quiere decir un alto grado de vascularización. Las neoplasias de ovarios, acá tenemos un montonazo, ya que tenemos tumores de células germinales como teratoma, digerminoma, tumores de saco vitelino, carcinoma embrionario, gonadoblastoma mixtos, y luego los epiteliales o estromales de superficie, fíjense qué cantidad gigantesca. Los tumores de células germinales son del 15 al 20%, del 15 al 20% de las neoplasias ováricas. Dentro de este 15 a 20, el 95% es el teratoma quístico benigno, que ocurre en la edad reproductiva en el 80% de las veces, el 50% de las veces en las primeras 2 décadas de la vida, y el 60% son asintomáticos, pero pueden cursar con dolor palpable, masa, ruptura y torsión. Entonces, en realidad el teratoma es un tumor que puede derivar en cualquier tipo de tejido. Desde un sangrado, pero fíjense este nódulo ecogénico que es muy, muy característico, lo mismo que este otro. A veces pueden desarrollar, dada su capacidad pluripotencial, pueden producir hueso, o este otro, donde se ve otra vez este nódulo bien ecogénico. Antes le decíamos el nódulo de Rosky-Tansky, pero ahora directamente lo describimos como lesión sólida hiperecogénica, que fíjense que en la pieza de anatomía patológica no es un huevo duro, son diferentes, esto que debe ser grasa, pelo, tejido cartilaginoso, tejido que debe ser conectivo, pelo, grasa, y a veces en las placas llama la atención, esto no es vario que haya quedado de un estudio, sino que son huesos. A veces hasta se encuentran piezas dentarias. El teratoma inmaduro es tejido inmaduro de las 3 capas de las células germinales. Son tumores malignos de rápido crecimiento que realmente, fíjense que cuando uno ve esta imagen dice, uy, ¿dónde me estoy metiendo? Esto tiene sólido, gran vascularización, gran tamaño, ORAT 5. El teratoma fetiforme son estructuras similares a las del feto mal formado, realmente no es muy frecuente. El teratoma quístico maduro con un tumor secundario, esto es, un tumor con otro tumor de tejido de origen que terminó diferenciándose en tiroideo, neuroectodemo, sebáceos o el adenocarcinoma. ¿Qué quiere decir? Que además de tener un teratoma quístico maduro, o sea, con células bien diferenciadas, puedo tener dentro de ese tumor otro tumor de este tipo de tejido. Los teratomas monodérmicos con un solo componente, generalmente son de la 5ª década de la vida, y fíjense la cantidad de ascitis o de estos pacientes, la gran presencia de ascitis en 1/3 de los mismos.
El disgerminoma, que es un tumor maligno que está compuesto por células germinales, pero indiferenciadas. Se da en pacientes menores de 30 años. Y otra vez, ORAT5, masa sólida, de gran tamaño. Fíjense, si está arriba la misma en otro corte. 122 milímetros por 101 milímetros y altamente vascularizada. Los tumores del saco vitelino también, otra vez, germinal, pero encima embrionario, similar al disgerminoma. Uno ve lesiones de gran tamaño, sólidas, con áreas líquidas, altamente vascularizadas, con una formación en su interior, ORAT5. Los derivados de las células germinales, fíjense cómo pasan desapercibidos, que alcanzan algunos este gran tamaño. También, a veces, no sé si ustedes seguro que los habrán visto, hay pacientes que por ahí nunca se hicieron un control ginecológico en su vida y por ahí recién aparecen a la consulta por la masa palpable o por la citis. El carcinoma embrionario también. Lo que pasa es que ecográficamente es una masa sólida que está altamente vascularizada. El coriocarcinoma es un tumor que se da en menos del 1%, generalmente en niñas o adultas jóvenes, que dan una elevación de la subunidad beta. Por suerte son muy sensibles a la quimioterapia, pero fíjense, este es el ovario con sus folículos y esta es la lesión sólida, altamente vascularizada. El pielongroma hay solamente 10 casos reportados en la literatura. Realmente me imagino el patólogo que le toque el 11, no sé cómo lo va a informar, pero bueno, no tengo fotos. Son áreas sólidas, blandas y con zonas hemorrágicas, con una superficie irregular y lamentablemente tienen un muy mal pronóstico. Existen tumores mixtos de las células germinales. ¿Esto qué quiere decir? Componentes de más de un elemento tumoral de estas células germinales. Entonces, combinaciones las que quieran. Los tumores de cordones sexuales. Estas realmente tenemos células de la granulosa, puede ser la forma adulta o la fórmula juvenil. La forma. Los tumores de células de Sertoli, cordones sexuales, ginandroblastoma y otros no clasificados y tumores productores de células esteroideas. Estos son, fíjense que son muy poco frecuentes, deben saber que existen y nada más. Otra vez, tumores sólidos con áreas quísticas, los derivados de las células germinales, como los de las células de la granulosa, grandes masas. Fíjense que este está visto con un transductor de partes blandas. Gran masa con áreas quísticas, áreas sólidas entre las lesiones quísticas, tabiques gruesos, o este otro directamente bien sólido. En el caso del tecoma, 33% de las células de la granulosa, pero se dan mujeres posmenopáusicas y generalmente se puede asociar a cambios estrogénicos. En estas pacientes empiezan a tener un sangrado, entonces consultan y entonces puede aparecer la lesión con el endometrio que está un poco grueso. Lamentablemente el 20% está asociado a un adenocarcinoma endometrial. El tecoma luteinizado a los 50 años, pero lamentablemente no está asociado a los cambios estrogénicos, pero sí androgénicos. Entonces recuerden los síntomas que había cuando había cambios androgénicos. Entonces, son tumores grandes, de 10 a 5 centímetros, bilaterales en un 3%, y pueden tener cambios en la ecografía que denoten áreas líquidas como necrosis, hemorragia o quistes, y hasta calcificaciones focales.
Los tumores como el fibroma realmente son lesiones del 4% de los tumores de ovario, también en mujeres grandes. Sin embargo, una lesión sólida que hasta puede pasar desapercibida si la miran muy rápido. El fibrosarcoma es poco frecuente. Generalmente las lesiones del fibrosarcoma son lesiones grandes y heterogéneas. Los tumores del tumor estromal esclerosante es de las primeras 3 décadas y realmente es un tumor que presenta áreas pequeñas y quísticas. Los tumores de la célula de Sertoli a cualquier edad, generalmente a los 30 años, y realmente son tumores muy grandes con la superficie lobulada, alcanzan diámetros de hasta 9 centímetros o 10. Por ejemplo, mide 77 milímetros. Ya, un ovario no puede tener ese tamaño. Generalmente un ovario de 7 centímetros ya es patológico, algo tiene. Ese hay que seguir estudiándolo. Los tumores de las células de Leydig en pacientes jóvenes también, y también alcanzan un gran tamaño con áreas sólidas y líquidas. En algunos casos puede predominar la sólida con pequeñas áreas líquidas. En la foto de la derecha puede predominar las áreas líquidas con escasas áreas sólidas, o también pueden ser de distribución pareja. Pero en este caso, fíjense, acá es un área grande, no sé si pueden hacer la comparación, pero a veces uno parece que estuviera viendo un testículo. Ve un área quística, el área sólida, altamente vascularizada. En este caso, lo que se hizo fue un Doppler pulsado y presenta un índice de resistencia de 0,48. Recuerden a la hora de hacer un pulsado que los flujos que tengan una resistencia mayor de 0,6 se consideran que no tienen relación con los vasos neoformativos. Aquellos que tengan un índice de resistencia menor de 0,6 tienen una alta chance de tener vasos neoformativos. Esto se debe a que la neoformación vascular de estos tumores no presentan capa muscular. Entonces, la resistencia es muy baja. El problema surge cuando te da entre 0,4 y 0,6 que informás, y es indeterminado. El gigandoblastoma realmente son adultos jóvenes que se pueden encontrar en realidad a cualquier edad y pueden tener manifestaciones tanto androgénicas como estrogénicas, dependiendo del tipo de secreción que tenga. Los tumores de células lipoideas generalmente son tumores que pueden dar, estos son los que más se ven, los esteroides no específicos. Los tumores derivados del mesénquima tenemos el leiomioma, el linfoma y el sarcoma. El tumor seroso, que es una neoplasia quística más frecuente, se da en el 25% de las neoplasias benignas del ovario, generalmente entre la cuarta y quinta década. Pueden ser bilaterales entre un 12 y un 20%. ¿Y qué vamos a ver? Una masa esférica, grande, también puede ser ovalada, con una trama vascular evidente, pero el tamaño es lo que llama la atención. Fíjense que predominan los quistes con las paredes muy finitas. Este quiste tiene un diámetro longitudinal de 59 milímetros. Los tumores serosos o borderline representan un 10 a un 15% de los tumores serosos del ovario y generalmente tienen una mayor incidencia entre los 45 y los 50 años. Pero también recuerden que pueden ser bilaterales. A veces uno ve la masa grande, se copa con esa imagen, la estudia, la ve de los 2000 lados y resulta que después del otro lado hay otra más pequeña que pasó por alto. Así que si ustedes ven una masa, no se olviden del lado contralateral.
Los tumores serosos de borderline, generalmente lesiones grandes, quísticas, con vegetaciones. En este caso, una bien grande, en este otro caso, tres pequeñitas. Las mismas tres pequeñitas bien vascularizadas. Ya andamos por el 5. Esta otra con un contenido de finas partículas, por ahí sangró. Lo mismo este otro. Fíjense el nivel o la interfase que tiene dentro de esta imagen que creció dentro del quiste, con un área anecoica de contenido líquido puro, pero esta otra de material particulado. Los tumores serosos malignos son masas bien grandes, fíjense, 20 centímetros de diámetro, que pueden tener papilas dentro de su interior. Fíjense el tamaño gigantesco. Si ustedes lo comparan con el seroso benigno, este tiene los tabiques con bordes irregulares, con contenido particulado en su interior, y el seroso benigno era totalmente de bordes lisos, bien delimitados, finitos, y este otro realmente bien 5. Los tumores mucinosos, el 80% por suerte son benignos, lamentablemente el otro 20% no. Aparecen entre la tercera y cuarta década de vida, pueden ser bilaterales en un 2 a un 3%, multilocunados, 50 centímetros de diámetro. ¿Cómo puede ser eso? Y a veces alcanzan un tamaño gigantesco. A mí me ha pasado ver, por ejemplo, un teratoma, que cuando apoyé el transductor, y justo fue con la primera ecografía que hice en mi vida, apoyo el transductor debajo de la apéndice sifoides y veo una cosa tabicada. Terminó siendo en esa paciente un teratoma de 13 kilos. 50 es el extremo. Pero fíjense en la imagen de arriba, y uno dice, pará, pero esto no puede ser un endometrioma. Lamentablemente puede parecer un endometrioma. Por eso el control evolutivo de la lesión. En la foto de abajo ya no. Tengo una lesión heterogénea de alto contenido líquido, que además es heterogéneo, componente sólido. Ahora, los mucinosos borderline, realmente 14% de los tumores ováricos pueden ser bilaterales, pueden aparecer en diferentes sectores, pero también pueden producir implantes peritoneales, lo que se llama el pseudomixoma. No difiere del benigno y generalmente estos tumores tienen una cápsula gruesa con necrosis. La hemorragia es poco común, pero lo que tienen es una alta producción de mucina. Fíjense que en las lesiones quísticas de la foto de arriba, en la parte superior, estos quistes son bien anecoicos, y en la parte inferior tienen partículas que parecen estar en suspensión. El tumor endometroide, 20% de los cánceres de ovario, son lesiones que tendrán un componente sólido y quístico, y lamentablemente el 40% serán bilateral. En realidad lo que vamos a encontrar es áreas líquidas y áreas sólidas en su interior. En el caso del benigno, no pasa nada, se estirpa y listo. Pero el borderline, ya fíjense qué vascularizado que está. A mí, ya la verdad que no pensaría que es border, pensaría que es maligno. Fíjense qué alta vascularización que tiene la formación sólida en su interior. Pero claro, esto es tejido endometroide. Y el tejido endometrial está vascularizado, genera sus propios vasos. Acuérdense con cuando crecía el endometrio, cómo las arterias espiraladas del endometrio crecían. Y este tiene sus propios vasos, que no son las espiraladas. Ahora, este otro, fíjense la irregularidad de sus bordes.
el alto color, la alta vascularización que tiene este otro acá. El tumor de Brenner es otro tumor que puede tener o no pequeño tamaño, pero tiene áreas sólidas con nidos de células en transición y por lo general son unilaterales. Sin embargo, esta lesión bien sólida, yo no me animo a ponerle un 3. Ahora, fíjense las metástasis que pueden dar los tumores ováricos. Pero si se fijan, 1, 2, 3, 4. Todos los que pueden ir a parar al ovario. Ahora, ¿cómo se ven realmente cualquier tipo de imagen? Ya que depende de qué es lo que invadió el ovario. Por lo general son masas sólidas. El tumor de Krukenberg es un tumor que está en el ovario que se origina a partir de una metástasis, a partir de una lesión primaria del tubo digestivo. Recuerden que el 6% de los tumores de ovario son metastásicos. Fíjense el cáncer gástrico, qué alto poder metastásico que tiene sobre el ovario. Y la sobrevida una vez que estamos acá es muy, muy baja porque ya realmente es una metástasis a distancia. Generalmente es un grado 4 para cualquier estadificación. Tumor sólido con lesiones que parece que estuvieran capsuladas, con otra área sólida en su interior, algunas anecoicas, otras heterogéneas. Fíjense en acá, esto anecoico corresponde a la ascitis, el mismo altamente vascularizado. Este otro que uno dice, bueno, ¿será un endometrioma? Y generalmente ya tenemos el diagnóstico del tumor primario. El absceso ovárico generalmente está asociado a una enfermedad pélvica inflamatoria o a un proceso quirúrgico reciente. La masa puede ser única o multiloculada, a veces mal visualizada y muy, muy dolorosa. Por lo general, los pacientes les duele muchísimo, especialmente cuando le hacemos la ecografía transvaginal. ¿Qué vamos a ver? En los mejores de los casos, el más ideal es una imagen de múltiples, un ovario aumentado de tamaño, con áreas líquidas, con partículas en su interior. Pueden ver que hay algunas acá que es un punto blanco ecogénico, con parece que tuvieron un brillo, una aureolita. Eso es gas. Estos pequeños puntos, gas. Este otro, tan heterogéneo, tan grande, gas. Este otro uno dice, pero es que espanto, me encuentro con esto que le pongo a este paciente. El tamaño es gigantesco, con gas, gas. Este es el que más veces, el que está a la derecha, es el que con el que me encontré la mayoría de las veces. Quizás no tan grandes, porque este mide aproximadamente unos casi 7-8 centímetros de diámetro anteroposterior, pero estamos en presencia de fíjense la imagen acá como parece que si fuera un fractuoso, se estuviera abriendo. Y la torsión ovárica es un cuadro de abdomen agudo. Esto se debe a que la rotación de la trompa hace que el pedículo vascular interrumpa el flujo. Generalmente, al principio, cuando comienza la rotación, lo que se estrangula o se interrumpe es el flujo venoso. El flujo arterial sigue presente, lo que pasa es que
sigue escapando por la arteria ovárica, pero esta también termina rotando y lo que ocurre es que al seguir teniendo aporte arterial, el ovario se va llenando de sangre, se va edematizando, va aumentando de tamaño, hasta que llega un momento que también la arteria se puede interrumpir y entonces ahí llegamos a la isquemia. Depende si esta torsión es incompleta o completa. A veces puede volver a rotar, pero aunque llama la atención, yo pienso, ¿qué imagen tengo que encontrarme acá? Bueno, si el ovario está edematizado, es un ovario que aumentó de tamaño. Si está edematizado es porque tiene mucha agua, entonces hay que tener que ver mucho refuerzo acústico posterior. No voy a tener que ver flujo venoso, pero sí puede o no verse el arterial. Entonces, cuando yo miro esto y digo, oh, ¿qué me está mostrando este tipo? Un ovario grande con sus quistes. Acuérdense que generalmente el ovario, cuando alcanzaba más de 4 centímetros de diámetro, en las lesiones benignas, ya que en las malignas generalmente produce adherencias y entonces por eso no rota, pero en las benignas sí, hace que la trompa, que además va a estar edematizada, se vea como una imagen redonda y heterogénea, y en este caso, fíjense que le puse color, y lo que veo es como un remolino de los vasos. Es el trayecto helicoidal de esos vasos que fueron rotando. En este caso, miren, un ovario qué ecogénico, qué grande, qué gran refuerzo acústico posterior que hay por debajo, pero aparte lo veo blanco porque está edematizado. Este otro tiene un solo tipo de flujo y este otro ya está demasiado camino al absceso, a la lesión. Otra vez, esta trompa gigantesca, miren estos 2, 3, 4, 3 centímetros o casi 4 centímetros de diámetro anteroposterior de esta trompa. Esta trompa más desapercibida, pero además si ustedes aprietan ahí le duele. Este otro, miren el refuerzo acústico posterior que tiene por debajo. Entonces, este cuadrito, además de que tienen que saber para el examen, pero por ahí no saber qué tipos de tumores hay, cuáles son sus orígenes. Nadie le va a preguntar por un borderline, pero sí un teratoma, un endometrioma, un carcinoma endometroide. Esos son tumores que sí o sí tienen que conocer, que son los más frecuentes en realidad. Pero recordar en este cuadro donde, según el órgano y el tipo de lesión, la probabilidad más frecuente de que ocurra algún tipo de lesión. Fíjense que no puedo decir si es sólido, pero lo más probable es que una lesión ovárica sólida sea un neoplasma, o una neoplasia, perdón, tanto benigna como maligna. Por lo general, en las trompas, las lesiones sólidas, ¿qué pensarían? El absceso, el embarazo ectópico y la neoplasia, que es rarísima verla en la trompa. Me ha pasado ver, lo único que vi de lesión en la trompa, que el embarazo ectópico, y he visto hasta un mioma pediculado, pero después no vi nada más. Entonces, esto por lo menos te va a preguntar, pero sí a la hora de tener que decir, bueno, cuando estoy viendo al paciente, saber de qué se me trata. Bueno, les dejo esto para que puedan bajarlo y bueno, espero que les haya quedado.